En la alfombra roja la ovación fue como un rugido contenido. Flashes, sonrisas estudiadas, el collar, amor de cristal, cayendo perfecto sobre el escote de Xu Yiji. Subió al estrado con la tranquilidad de quien sabe que está recibiendo algo que no le pertenece del todo. Las cámaras la lamían, los presentadores se derramaban. En el patio de butacas, Bonancheng aplaudió con esa sonrisa sin arrugas que siempre dejaba lugar a la admiración de las cámaras. A su lado, su esposa, la mujer que legalmente compartía su apellido, permanecía en la sombra del brillo, a unos metros, invisible para el gran público. Xiachu observó la escena desde el lateral del escenario, con las manos pegadas a un sobre donde alguien había guardado sus bocetos. Sus dedos estaban manchados de tinta. Su pulgar tenía una marca pálida, casi imperceptible, como la huella de 1000 horas de trabajo. Llevaba el pelo recogido en una coleta discreta y una chaqueta sencilla que no competía con el espectáculo. Era una presencia silenciosa. Desde hacía años sus diseños hablaban por ella bajo el nombre de Annie, la firma que nadie, o casi nadie, conocía. Aquella noche, la firma que aparecía en la placa era la de Xu Yiji. El reconocimiento público tiene la textura del vidrio, hermoso, cortante, reflejando lo que el mundo quiere ver. Xu Yiji era la cara que vendía los catálogos, la sonrisa que aparecía en los anuncios, la voz que repetía las historias que otros habían escrito. Detrás, en talleres y terrazas iluminadas por lámparas de aumento, Xia había moldeado cada pieza, había descartado toneladas de oro, había pensado como quien talla una gema hasta que ésta mostrara su mejor faceta. Ella era la forjadora, y eso, en la gala, no pintaba nada. En el vestíbulo, a espaldas de la alfombra, un grupo de asistentes se acercó a Nancheng para felicitarlo. Sus felicitaciones iban dirigidas a la cara bonita que sostenía la placa, no hacia la mujer que, por contrato y costumbre, había compartido su vida con él. Nancheng disfrutaba de aquella admiración como un propietario disfruta de su colección, contento de que las joyas lucieran y de que la sociedad agradeciera. No miró a Xia mientras hablaba sobre talento emergente y visiones renovadas en la industria. Xia lo miró de reojo. No por rencor, por cálculo. Había aprendido a contar con la frialdad de Nancheng, a medir la distancia entre un gesto y la verdad. Había una historia que nadie sabía. Una noche, antes de que los focos se posaran sobre Yiji, cuando las cosas iban a trompicones entre las grandes casas, Xia había tomado una decisión que cambió 2 vidas. Le donó un riñón a Bonancheng. Fue una operación difícil, una recuperación lenta. No la contó en prensa. No necesitaba la pena ajena, porque lo había hecho sin aplausos, casi por obligación moral hacia alguien que, a fuerza de ambición, había terminado siendo más vulnerable de lo que parecía. El matrimonio entre Xia y Nancheng no fue exactamente una historia de amor. Fue un arreglo social que, con los años, dejó pertenencias y deuda moral. Para muchos era lo de siempre. Una alianza empresarial con apariencia de hogar. Para Xia, había sido también un gesto humano. El órgano que ella ofreció había sido literal y simbólico. Había ofrecido vida, y en el intercambio recibió indiferencia. Nancheng, educado en la lógica de los resultados, había registrado aquella donación como un acto de eficiencia. Una pieza más para mantener la maquinaria en marcha, y no como una deuda que exigiera reconocimiento. Todo aquello bullía bajo la superficie de la gala. En el backstage, mientras fotógrafos y relaciones públicas releían titulares y ajustes de última hora, Xia solo quería recuperar su cuaderno. Cuando se acercó a reclamarlo, tras bambalinas, se encontró con Xu Yi. La joven diseñadora famosa la miró desde abajo, con esa sonrisa de manufactura, la mezcla exacta de vulnerabilidad y cálculo que ablanda a un público justo lo suficiente. «Felicidades», dijo Xia sin alzar la voz, intentando que su tono fuera neutral. Gigi ladeó la cabeza. Sus ojos, maquillados con precisión, hicieron un gesto que podría haber sido de agradecimiento o de agotada modestia. «No gracias a mí, ¿verdad?», replicó con un guiño que no alcanzó los ojos de Xia. «Sin mi imagen esto no tendría el alcance que tiene.
La gente compra historias. Esa frase fue una cuchillada pulida. No por la crudeza, sino por la indiferencia con la que Gigi admitía lo que todos ya sabían. La historia se vendía mejor con su cara. Y cuando la pregunta se convirtió en afirmación, cuando la autora real se quedó en la sombra, el dolor de Shia fue algo más que personal, fue profesional. Sus bocetos no colgaban en la pared de honor, colgaban en una caja dentro de la oficina de marketing con la firma Annie, que pocos reconocían. Dime, intervino un asistente de prensa que pasó junto a ellas. ¿Cómo ha sido trabajar con Annie? Gigi tomó aire y con una seguridad estudiada, respondió lo que convenía. No le costaba mentir, su rostro lo aceptaba todo. Inspirador, dijo. Una visión interesante. Y Shia apretó la mandíbula. No era la primera vez que le oía agradecer lo que ella había hecho. Ahí, en el olor a perfume caro y a crema hidratante, se quebró la primera vez la idea de que la gratitud podía salvarlo todo. Nancheng, que había pasado del estrado a la conversación con algún inversor, no oyó la conversación. Lo que oía el público era el glamour. Lo que oía él era el murmullo de una industria que se retroalimentaba de apariencias. Pero hay algo que nadie sabía. Un pequeño detalle que no cabía en los titulares. La cicatriz. Su línea, fina y blanca, asomaba leve en la parte baja del flanco de Shia, justo donde una mano experta podía reconocerla si la observaba bien. Aquella cicatriz era un mapa de lo que ella había sido capaz de dar. Era testigo de la noche en que le había entregado parte de sí para que otro siguiera funcionando. Y en esa marca había un mundo de razones por las que ella no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. Pero hay algo que nadie sabe, pensó. Y no era una frase retórica. Era la llave de la historia que ardía por contarse. Si esta historia te está enganchando, quédate. Lo que ocurrió después te dejará sin palabras. La gala quedó atrás, pero la sensación de injusticia se abrió paso por las venas de Shia. La maquinaria mediática que celebraba a Gigi no tardó en convertir la invisibilidad en ataque cuando, semanas después, un concurso clave para diseñadores, el certamen Aurora, la competencia más codiciada del sector, dio como ganadora a Suhaili, una joven que había saltado de la nada al estrellato gracias a apoyos clave. Las sospechas de irregularidades no eran nuevas, escuchas de pasillo, ofertas en la sombra, votos comprados. Pero en el momento en que la prensa se volcó en celebrar, la voz de la duda se perdía en el ruido. Shia sabía que algo olía a podrido cuando reconoció en la pieza ganadora un collar cuya inspiración era su propio boceto. Había pasado meses dibujando la misma línea de ensamblaje, los mismos juegos de luz que ahora bailaban en las vitrinas. Los bocetos que guardaba en su cuaderno tenían una letra minuciosa, notas y correcciones. Ninguno llevaban la firma de Shu Gigi. Muchos llevaban, en su esquina, el sello discreto Annie. Intentó hablar. Empezó por el correo, memos a abogados, peticiones formales para que se reconociera autoría. La respuesta fue un silencio administrativo que olía a complicidad. En el mundo de la moda, como en otras industrias, hay profesiones que prosperan a base de no mirar demasiado. Cuando miras, a menudo descubres más de lo que te conviene. La discusión, esa que no aparece en las crónicas ni en las entrevistas pulidas, se trasladó a redes. Un comentario anónimo apuntó: ¿y si detrás de toda esa estética hay otra mano? Pronto, se creó una corriente de apoyo a la diseñadora anónima. Blogueras de moda empezaron a comparar bocetos. Un archivador virtual que Shia no había dado por perdido resucitó antiguas fotografías de talleres donde se veían manos manchadas de barniz, y en una imagen borrosa, el nombre Annie. Las piezas empezaron a encajar, como cuando juntas dos facetas y descubres un reflejo distinto. Pero también comenzaron las agresiones. No violentas, no físicamente explícitas. El nuevo mundo sabe humillar con precisión. Mensajes que buscaban erosionar su reputación, insinuaciones sobre su profesionalidad, rumores sobre su vida privada. Shu Gigi, con el pulso frío de quien controla su narrativa, mantuvo la sonrisa pública y dejó que sus representantes alimentaran la versión conveniente. Ella era la creadora. Nancheng, en reuniones y entrevistas,
La defendió con complacencia. La empresa perdió una batalla ética tras otra y, con ellas, algunos puntos en bolsa. No era solo orgullo lo que estaba en juego. Era capital, influencia, contratos. Al mismo tiempo, el rumor sobre el trasplante empezó a circular. No por causa de Xia, sino por la incompetencia de alguien que vio un titular fácil, y el debate público explotó. Para proteger su imagen, Nancheng escogió la distancia calculada. En un comunicado corporativo, dejó claro que cualquier vida privada no afectaría las decisiones profesionales. Era la respuesta fría de quien confunde eficiencia con humanidad. La presión escaló hasta que llegó la noche en que todo se desbordó. Xia recibió la visita de un periodista joven, Song Jingchen, que tenía la mirada afilada de quien no se contenta con los titulares. Él le mostró aquello que la industria había borrado: correos, muestras, fechas. No prometió que la esclusa de la verdad se abriría de inmediato, pero juró intentarlo. Fue en una cafetería pequeña, con el ruido de cucharillas y el olor a café, donde acordaron un plan tímido: recopilar pruebas, anotar coincidencias, buscar testigos que hubieran visto las manos de Annie en las piezas. Jingchen sabía que una revelación contundente necesitaba algo más que buenas intenciones. Necesitaba documentos. Mientras tanto, en el hospital donde, años atrás, Xia había estado para la operación que salvó a Nancheng, el pasado seguía siendo un expediente clínico protegido por leyes y procedimientos. Esos papeles podían probar lo que la memoria de una mujer llevaba dibujado en una cicatriz. Xia fue una tarde a solicitar una copia de su historia clínica. No era por morbo, era por justicia. El trámite, en apariencia, no debía ser más que burocracia, pero los archivos no siempre están completos. A veces, las firmas faltan, los sellos se pierden. Cuando pidió la ficha, la responsable de archivo la miró como quien sospecha que alguien viene a buscar una excusa. «Es complicado», dijo la mujer con solemnidad. «Los registros están protegidos. Si es por cuestiones legales necesitará un poder, una autorización». Xia escuchó y guardó silencio. Había aprendido a abrir puertas con paciencia. Dejó en la oficina una fotocopia de su documento y una petición formal. La respuesta llegó días después. Un obstáculo, un procedimiento que tardaría semanas. En ese tiempo, la maquinaria del rumor se alimentó de otra cosa. Un rumor de confrontación que había ocurrido en el mismo hospital. Todo pasó con la velocidad de los frágiles equilibrios que se rompen. Una discusión banal entre el equipo de relaciones públicas de Gigi y la asistente de Xia, en un pasillo, fue viralizada por un testigo anónimo. En un video corto y desenfocado, se veía a varias personas alterándose, empujones leves, palabras hirientes. La imagen que se vendió era la de una diseñadora nerviosa, agresiva. Las redes fueron una jauría inteligente. No preguntan por matices, solo comparten. El resultado fue inmediato. Acusaciones de hostigamiento hacia Xia. Aunque la agresora visible era la realidad mediática, no ella. En esa misma noche, alguien filtró otra cosa más peligrosa aún. Un audio de una llamada interceptada en la que suena la voz de alguien que sugiere que el concurso Aurora había recibido facilidades. La filtración no venía sin coste. Las primeras consecuencias repercutieron en la cuenta de la empresa de Nancheng. El mercado, que es implacable para quienes confunden poder con impunidad, reaccionó. Acciones que bajaban, llamadas internas, reuniones estratégicas a horas intempestivas. La fragilidad corporativa mostró su rostro sin maquillaje. Xia sintió la presión con una intensidad nueva. Ya no era solo la invisibilidad, era la exposición como culpable de algo que no había hecho. En el hospital, cuando fue a pedir registros, alguien la reconoció por la cicatriz, y sin entender el contexto, la señalizó en redes. La violencia en estos casos no requiere fuerza, basta con que muchas manos señalen y cliquen. Su respuesta fue sencilla y urgente. No sucumbir. No aceptar el relato de quienes le robaban la historia. Junto a Jingchen, empezó a trazar el modo de probar la verdad. Necesitaban 3 cosas: documentos, testimonios y, sobre todo,
una prueba innegable de que ella había donado el riñón. Que su cicatriz fuera solo una imagen no bastaba ante abogados y periodistas ávidos de pruebas. Hacía falta el registro médico, el consentimiento firmado, el sello de una fecha. Mientras tanto, en el hogar que compartía con Nancheng, las tensiones crecían hasta convertirse en rutina. No había violencia física, pero sí una comunicación fría, que en su acumulación es igual de devastadora. Él la trataba con cortesía distante. Ella le servía cafés que él apenas probaba. Los silencios se habían domesticado. Lo más doloroso para Xia no era que él hubiera preferido a otra. Era que él no reconociera que ella le había dado algo que lo mantenía en pie. La ingratitud, en el fondo, es un tipo especial de violencia. Y allí, en ese terreno de pequeñas humillaciones diarias, llegó la explosión. Una noche, durante una visita rutinaria al hospital, esta vez por una revisión menor relacionada con su trasplante de años atrás, Xia fue interceptada por alguien del círculo de Gigi. La versión oficial diría que fue un enfrentamiento verbal. Quienes lo vieron de lejos hablaban de empujones. La televisión grosera lo convirtió en una pelea que, en las redes, degeneró en una historia de agresión. Xia salió del hospital con el cuerpo golpeado en el orgullo, no en la piel. Con la cara más blanca de lo habitual, con el pelo revuelto. En la comisaría le tomaron una declaración. Los mensajes de apoyo se mezclaron con los de condena. La prensa decidió que la historia era perfecta. La víctima podía convertirse en villana en 50 caracteres. Esa noche, después de la conmoción, Nancheng la llamó por teléfono. No fue una llamada consoladora. Fue una llamada medida, como quien hace una nota para después. Le preguntó si podía mantener la calma, si podía evitar escandalizar la situación. Le pidió que no hiciera declaraciones sin asesoramiento. Le exigió, en la forma fina que tienen los poderosos, que fuera razonable y discreta. Xia colgó con la sensación de que le pedían silencio por la comodidad ajena. La humillación pública y la gestión fría de Nancheng actuaron como combustible para la decisión que llevaba germinando en Xia desde hacía semanas. No podía seguir pidiendo que le reconocieran lo que por derecho le correspondía si los instrumentos de la sociedad preferían mirar a otra parte. No era solo una búsqueda de justicia, era también una estrategia contra el desgaste. Si el mundo quería comerse su historia, ella debía elegir el escenario donde contarla. Decidió desaparecer. La palabra desaparecer tiene alas literarias, pero en el mundo real la desaparición es logística. Billetes, un bolso con lo esencial, contactos confiables, cuentas que se limpian para que no quede rastro. La primera noche que empacar es también la primera en la que te desprendes, no solo del equipaje, sino de expectativas y de la persona que fuiste. Xia cerró el taller con llave y dejó sobre la mesa una caja con los bocetos que había decidido no quemar ni entregar. Pruebas. En el interior colocó notas, hojas con las fechas, fotos de las manos que habían trabajado con ella, y una copia de la ficha médica, que de algún modo espera que alguien consiga. No era desesperación, era cálculo. Entregó el paquete a Ellie, su vieja amiga y aliada, con instrucciones precisas. Si algo le ocurría, que lo divulgara. Ellie era más impulsiva que Xia, pero tenía la rabia clara y la red de contactos que Xia no quería usar directamente. Esa madrugada, con la ciudad todavía adormecida y el murmullo de los periódicos digitales en el resto del mundo, Xia subió a un taxi, y sin mirar atrás, se dejó llevar. No iba a huir para siempre. Iba a prepararse. Iba a forjar una versión que no sería solo estética. Iba a ser estrategia. Sabía que la apariencia puede abrir puertas, pero también sabía que el poder verdadero reside en tener pruebas. No buscaba venganza ciega. Buscaba que la verdad no se vendiera en paquetes empaquetados por quienes la habían robado. Su destino fue un lugar donde nadie la reconociera por la cicatriz. Un pequeño apartamento en otra ciudad, lejos de las luces que habían convertido a Xu Yiji en celebridad. Ahí empezó la reconstrucción que sería, en esencia, una doble forja. Primero, la de su cuerpo. Rehabilitación física tras el altercado del hospital.
Tiempo para que la molestia se calmara. Sesiones de terapia para hacer legible el desgarro emocional. No hubo milagros. Hubo cuidadores, reposo, y una disciplina que la obligó a escuchar a su propio cuerpo. Segundo, la de su estrategia. Contactos que abrían puertas, un equipo de confianza que podía traducir bocetos en documentos legales. Jing-Chen resultó ser más de lo que aparentaba. No solo un periodista con intuición, sino un amigo que sabía cómo conseguir registros y, sobre todo, cómo esconderlos hasta que fuera el momento. Song Jing-Chen, una figura cercana del sector, empezó a reunir testigos, asistentes de taller que recordaban noches de calor y trabajo, mensajeros que llevaban paquetes con diseños firmados Annie, proveedores que guardaban facturas. En un cuarto alto y blanco, Xia empezó a aprender a concebir su transformación como un trabajo de joyería. Desbastar, pulir, repetir. No se trataba de disfrazarse, se trataba de cambiar la manera en la que el mundo la leía. Aprendió a modular su voz, a vestir con una elegancia menos obvia, a moverse con una seguridad que no pedía permiso. Un año antes, habría parecido una traición a su propia modestia. Ahora lo vio como la forma de tomar el espejo y volverlo un arma. Lo más importante fue la paciencia con la que colocó pistas. Nada de grandes declaraciones sin sostén. Mantuvo testimonios cerrados, grabaciones escondidas en memorias cifradas, documentos guardados bajo la vigilancia de abogados aliados. Dejaba migas de libertad, un boceto filtrado a una revista menor, una mención en una exposición alternativa, una nota anónima en un blog que alimentaba la duda. Construyó una atmósfera de expectativa vibrante, como la de una gema que promete romper la luz en el momento justo. La transformación externa fue solo el abrigo de una estrategia mucho más fina. Cuando por fin se permitió mirarse al espejo, lo hizo con una nueva calma. La cicatriz aún estaba ahí, testigo y legitimadora, pero ahora era parte de una historia que había aprendido a contar de otra manera. No necesitaba ocultarla. Necesitaba que cada mirada que la buscara tuviera también un archivo al que remitirse. Su belleza no sería un disfraz. Sería la cara de quien tiene pruebas. La desaparición funcionó. En círculos íntimos, algunos creían que se había ido por la humillación. Otros especulaban que había podido incluso aceptar algún cheque para callar. Lo que nadie esperaba era que estuviera tejiendo con paciencia una red que, cuando se tensara, rompería las tramas montadas por la visión pública. Fue en ese tiempo, lejos de cámaras, que Song Jing-Chen encontró en un archivo olvidado la copia que necesitaban. Una grabación de una conversación en la que alguien, en tono de broma, atribuía claramente autoría a Annie. No era aún una confesión voluntaria, pero era una pista con peso. Jing-Chen también encontró en un viejo servidor unas fotos datadas que mostraban bocetos, etiquetas y facturas con el nombre de Annie. Eran piezas de un rompecabezas que empezaba a tener contornos. Mientras Xia se construía a sí misma, la reputación de Xu Yiji empezó a resquebrajarse en círculos pequeños. Algunas estilistas, algunos compradores sofisticados, algunos periodistas que no podían ignorar la acumulación de indicios. Nancheng, por su parte, comenzó a notar el cambio en el aire. No había en la prensa aún una evidencia concluyente, pero la sospecha cala en las juntas de accionistas. Las llamadas eran más tensas. Sus asesores de comunicación le hablaban de riesgo reputacional y de pérdida de confianza del consumidor. Para quien había gobernado con mano firme, la posibilidad de que algo se le escapara era una herida. Empezó a comprender, con un retardo que olía a tarde, que la inversión en imagen no sustituye la lealtad real. No obstante, la tensión por escribir una verdad pública aún no había llegado al clímax. Lo que sí había cambiado era el paisaje emocional. La humillada ya no era solo una mujer herida, se estaba armando como una figura capaz de presentar pruebas. La que había sido dejada por el CEO no era la misma persona que partió. Y eso, más que cualquier plan, empezaba a inquietar a quienes habían partido con ventaja. En la penúltima noche antes de su regreso calculado, Xia abrió la caja donde había guardado los bocetos. Los pasó uno a uno con la luz tenue de su estudio.
Líneas que eran la primera nota de un motivo, páginas llenas de correcciones, una fotografía con la fecha escrita a mano. En la esquina de uno de los dibujos, un pequeño sello. Annie. No era un reclamo vacío, sino la rúbrica de un trabajo sostenido. Esa caja sería, en su momento, la evidencia que pondría cara a la verdad. Mientras la cerraba, pensó en Nancheng. No por despecho personal, sino porque la empresa que él personificaba estaba en el centro de una red donde la ética se había vendido a la rapidez del éxito. Enfocó su mirada en aquello que podría devolver el equilibrio. La verdad documentada. Y en su mente, se dibujó un escenario futuro en el que él, frente a una montaña de pruebas, tendría que responder. Afuera, la ciudad seguía su curso. En oficinas altas, ejecutivos tomaban café y miraban las gráficas. En redes sociales, la conversación se movía con la ligereza de un péndulo. Dentro del apartamento, Xia encendió una lámpara. No celebró. No había sitio para eso aún. Lo que hizo fue escribir una nota breve, cerrarla en un sobre y dejarla sobre la mesa. No era para nadie, sino para sí misma. En ella se leía, con una caligrafía firme: no es por orgullo, es por la verdad. Esa fue su promesa y también su mapa. Afuera, el mundo ya había iniciado su juicio de valor, pero dentro de 4 paredes, el plan estaba tomando forma. Pronto vendría el regreso. La pieza que los ojos ajenos no reconocerían al principio. La cara irreconocible, que haría que al otro lado, el hombre que la había dejado por otra, empezara a notar la ausencia con un sabor distinto al de la costumbre. Habría entonces palabras que ya no podrían enmendarse con comunicados, ni con sonrisas en alfombras rojas. Habría un momento en que la balanza oscilaría, y mientras Xia cerraba las persianas y guardaba sus bocetos bajo llave, una idea se instaló en su pecho con la claridad de un diamante recién tallado. La transformación no sería solo para exponerse, sino para exigir respeto, reconocimiento, y una reparación que no se vendiera en titulares. La verdad, pensó, es la joya que no ha de esconderse bajo el cuero de quienes se la apropian. En la quietud que siguió, el teléfono de Xia vibró con un mensaje de Jinchen. He encontrado algo. No lo publiques. Ven a verme mañana. Ella dejó el teléfono boca abajo. No era el momento de prisa. Era el momento de precisión. Guardó el sobre con la nota y apagó la luz. Afuera la ciudad respiraba. Al día siguiente, en un café donde las conversaciones eran lo suficientemente discretas como para no ser escuchadas por quienes no debían, Jinchen le mostró lo que había encontrado. Un archivo con fechas, una llamada grabada con un comentario comprometedor, una factura con el logotipo de la casa de joyería y la firma de un proveedor. No era aún el estallido definitivo, pero eran hilos coherentes. Jinchen habló con calma. Le propuso una estrategia en fases: primero consolidar, luego exponer. Ella asintió. Había aprendido a no precipitarse. La primera parte de su plan estaba lista. Pruebas, testigos, un equipo legal dispuesto a mover las piezas. Pero la escena mayor, la que platearía públicamente la caída de las apariencias, requería algo más: presencia, timing, y sobre todo, que ella regresara en el momento exacto para que la palabra irreconocible no fuera solo estética, sino estratégica. Y esa vuelta, cuando ocurriera, obligaría a quien la había dejado a ponerse en una posición que desconocía: la de suplicar. En ese instante, la historia no había concluido. Lo que sí estaba claro era el movimiento. La mujer que habían dejado marchar no era la misma que volvería. Había afinado su filo. Había puesto a salvo las pruebas. Había convertido la cicatriz en un sello de autenticidad y la invisibilidad en paciencia de estratega. Y mientras el mundo seguía premiando sonrisas con placas y collages de likes, Xia preparaba su regreso como quien prepara una gema para su última talla. La tensión se volvió casi palpable. Un eco antes del golpe final. En la distancia, Nancheng seguía viendo el brillo sin reparar en la mano que lo había pulido. No por mucho tiempo. La noche anterior a su retorno público, Xia se miró una vez más al espejo.
No buscó confirmaciones superficiales. Lo único que pidió en voz baja fue que la verdad, cuando saliera, fuera innegable. Cerró la ventana, y por primera vez en meses, durmió con la sensación de que no estaba huyendo de algo, sino acercándose a aquello que debía reclamar. La ciudad respiró, ajena, mientras ella comenzaba a cerrar el círculo que la devolvería. La ciudad aún no se había despertado, cuando la noticia que Jinchen llevaba semanas puliendo, salió del servidor seguro, y se filtró a los canales adecuados. Un dossier que no solo recogía bocetos y facturas, sino también una copia certificada de la ficha médica donde constaba la donación, correos internos que situaban la autoría de diseños clave en el estudio de Annie, y una grabación en la que, entre risas y arrogancia, una figura del entorno de Gigi se atribuía sin pudor el trabajo ajeno. Era material que no podía negarse sin parecer ridículo. Era una madeja de pruebas que dejaba poco lugar a la negación. Esa mañana, los ecos viajaron deprisa. Blogs de moda, cuentas influyentes, foros especializados. El rumor dejó de ser rumor. En las salas de juntas, ejecutivos que hasta entonces habían minimizado el asunto, empezaron a recibir llamadas de clientes molestos. En la casa matriz, la tensión se palpaba como un hilo conductor. Consejos urgentes, reuniones de crisis, mensajes cortos a horas inusuales. Xia, en su apartamento sencillo, recibió la avalancha con la calma de quien había preparado cada pieza del rompecabezas. No había euforia en sus gestos, sino una concentración fría. Se sentó frente a la caja con los bocetos abiertos y volvió a repasarlos como quien aprecia una gema terminada. No para vanagloriarse, sino para asegurarse de que la luz que fuera a mostrar no tenía inclusiones que invalidaran su brillo. Jinchen había hecho lo que prometió. Había encontrado lo que faltaba. Los abogados aliados habían certificado la documentación. La prensa estaba lista para cruzar la frontera entre sospecha y certeza. El primer acto público no sería un estallido agresivo, sería una presentación controlada. Xia había decidido que su reaparición debía ser artística y ceremonial, un acto que no buscara venganza física, sino la restitución de la verdad. Había contactado con una galería pequeña pero de prestigio que aceptó acoger una exposición íntima. Annie, Orígenes. Era la mejor manera de situar la obra en su contexto original, delante de coleccionistas y periodistas que sabían leer entre líneas. Allí, en un espacio sin alfombras rojas ni cámaras de entretenimiento superficial, mostraría las piezas originales, los bocetos y las pruebas documentales. No habría gritos, habría evidencias. La convocatoria fue pequeña pero eficaz. Invitados selectos, un par de críticos, algunos compradores claves y representantes de prensa. La prensa llegó prudente, con curiosidad, esperando quizás un escándalo. Lo que encontraron fue otra cosa. Orden, belleza, y una mujer cuya actitud había cambiado. Xia entró con pasos medidos, pelo suelto recogido pero con pulcritud, maquillaje discreto que dejaba ver su cicatriz como una marca que no pedía lástima, sino crédito. Llevaba una chaqueta cortada a la medida, sin ostentación. Su mano, acostumbrada al trabajo fino, parecía ahora poseer un gesto que ordenaba la sala. La primera pieza que desveló fue el boceto original del collar, que años atrás había recibido una ovación en otra alfombra roja. Lo volteó lentamente, lo colocó sobre un pedestal bajo una luz cálida. A su lado, un marco contenía la factura del proveedor y una fecha. A la izquierda, una tablet proyectaba la ficha médica donde aparecía su nombre como donante. No fue una exhibición de dolor, fue la reivindicación de una trayectoria. Cuando la prensa hizo las preguntas técnicas, los abogados, silenciosos, dejaron circular copias de los documentos. El público en la galería, que al principio había llegado con las expectativas de un culebrón, notó algo que no esperaba. La verdad, presentada sin teatralidad, cortaba más que cualquier explosión. No muy lejos, Jinchen observaba con esa mezcla de alivio y cautela que tienen los que saben que la tormenta solo empieza cuando la primera gota toca el suelo. La cobertura fue inmediata, pero no escandalosa.
La veracidad de los papeles obligó a titulares mesurados. Diseños atribuidos. Un dossier obliga a la revisión. O, la diseñadora anónima detrás de Annie muestra pruebas. Las redes sociales incluso discutieron de estética por un momento. ¿Quién era Annie? ¿Cuál era su firma? ¿Por qué el nombre había permanecido oculto tanto tiempo? Empezó a filtrarse una narrativa diferente. No la de la pelea en un pasillo, sino la de una mujer que había reclamado lo que era suyo con pruebas en la mano. Mientras tanto, en las oficinas de la corporación de Nancheng, la mañana se tornó en gestión de incendios. Las acciones cayeron un poco más, la presión de inversores se intensificó y la sala de comunicación estaba en efervescencia. Para Nancheng, el nombre de Xia aparecía ahora no como un eco lejano, sino como la punta de un problema que amenazaba con consumir su reputación. Él, que había convivido con la imagen más que con la verdad, reaccionó como siempre aprendía a reaccionar, con cálculo y necesidad de control. Entre mesas de café, llamadas a abogados y correos redactados en prototipos diplomáticos, alguien en la cúpula le sugirió una fórmula de mitigación. Una entrevista oficial con Gigi, donde ésta reafirmara su papel como imagen y contara su versión. Una donación caritativa anunciada por la empresa para neutralizar la mala prensa, y, si hacía falta, un acuerdo privado para zanjar la disputa. Era la táctica conocida. Si no puedes convencer a todos, compra tiempo. Pero la sociedad, esta vez, había cambiado la luz sobre el asunto. Consumidores y críticos no estaban dispuestos a aceptar una respuesta de escaparate. Más aún, la presencia de testigos y documentos públicos complicaba cualquier arreglo rápido. Nancheng sintió que se le cerraba el piso. No por la pérdida momentánea de valor en la bolsa, sino por algo más agudo. La sensación de que la persona que había sido la columna de su vida, quien le había dado un órgano y una alianza, podía ahora exigir algo que ninguna nota de prensa solucionaría. Y así llegó el momento que muchos habían esperado y temido. La primera aparición de Xia en un evento de gran alcance, donde la presión sería máxima, y la presencia del CEO inevitable. La organización donde se daría la gala anual de la Asociación de Joyería, una cita que congregaba a todo el sector, no podía ignorar la historia que había estallado. La directiva, temiendo también por su propio prestigio, permitió que se hiciera público un panel de discusión sobre ética y autoría en la moda. Era en apariencia la discusión que el sector necesitaba. En realidad, era la arena donde se decidiría quién tenía el control de la narrativa. El salón del auditorio estaba repleto. Cámaras, ojos y micrófonos buscaban la fusión entre espectáculo y verdad. Xu Yiji, que esperaba un reencuentro público con aplausos, apareció maquillada y con su sonrisa estudiada. Nancheng, sentado en la primera fila, proyectaba la calma forjada por años de dominio mediático. Cuando Xia entró, ya no era la figura que habían dejado hacer de ella. Su porte tenía ahora una autoridad que no pedía permiso. Su nombre, Annie, sonaba como un sello depositado en la memoria de quienes sabían. El panel empezó con discursos oficiales. Profesores, críticos y abogados de propiedad intelectual hablaron con tecnicismos y ejemplos, pero había una expectativa en la sala. Todos querían ver si Xia usaría el foro para algo más que una exposición académica. Al final del panel, el moderador, con la mirada que busca anticipar titulares, dio la palabra a la diseñadora anónima. Ella subió al estrado sin pompa. Su voz, afinada por meses de práctica, fue clara. No he venido a hacer acusaciones teatrales, dijo. He venido a que se reconozca la práctica común, que detrás de imágenes vendidas hay manos que no siempre reciben crédito. Traigo pruebas y propongo soluciones. No quiero que nadie pierda su trabajo, quiero que el trabajo sea reconocido. Dicho eso, proyectaron en una pantalla las facturas, los correos y la grabación. La sala, que hasta ese momento había hecho del debate una formalidad elegante, quedó en silencio. Había allí la evidencia de lo que la industria sospechaba, pero rara vez perseguía: apropiación de autoría y compra de favores. La grabación, esa voz que se reía atribuyéndose el diseño, fue la nota que rompió el equilibrio.
Xu Yiji palideció. Alrededor hubo movimientos discretos pero decididos. Las caras en la primera fila, las de los compradores y distribuidores, se inclinaron como a espera de un veredicto. Tras la proyección, uno de los abogados de Xia leyó en voz alta un documento, una petición formal de reconocimiento público de autoría y la solicitud de reparación económica proporcional a los beneficios obtenidos por la entidad que había explotado los diseños. Fue legalidad y moral juntas. La sala estalló en murmullos, pero esta vez era distinto. No por el escándalo esperado, sino por la claridad de las pruebas. No era un rumor, era un expediente. Nancheng, que hasta entonces había mantenido la compostura, sintió el peso del público girando hacia la mujer a la que había dado tantas cosas y a la que, por conveniencia, había dejado en la sombra. Después del evento, el CEO intentó una interpretación clásica, una nota de prensa que hablaba de revisión interna y la promesa de transparencia. Fue insuficiente. Las cámaras, la gente, la opinión pública demandaban algo más. Y cuando la revuelta mediática creció, cuando los socios empezaron a llamar con inquietud, Nancheng hizo lo que muchos hombres en su posición temen pero a veces practican. Buscó a la persona que podía cerrar la herida. La primera vez que fue a verla, no fue en un estudio ni en un despacho, sino en un lugar que podía ofrecer intimidad sin testigos indiscretos. Una sala de reuniones en un pequeño hotel donde los tonos eran neutros y la luz, controlada. Llevaba un traje que lentamente empezaba a parecer más una armadura inútil. Sus manos, aquellas que antes ordenaban decisiones desde la distancia, temblaban ligeramente cuando tocó el sobre que le extendió un asistente. Un documento que mostraba la caída de las acciones y las amenazas de demandas por prácticas desleales. Xia le recibió con la serenidad de quien no desea ser interrumpida en su trabajo. No negó la entrada, pero tampoco la invitó a la familiaridad. Nancheng entró, y por un segundo, la vio de verdad. No como la sombra que había servido a su imagen, sino como la persona que había documentado con paciencia cada paso. Entre ellos, el silencio tenía el sabor metálico de la verdad. «Bo», comenzó ella, «no vine a humillar a nadie aquí. Vine a pedir que se haga justicia». Él la miró con una mezcla de nostalgia y cálculo. «Xia», dijo, «podemos arreglar esto. Podemos hablar con los interesados, poner en marcha una comisión, hacer una donación. Dije todo lo que se supone que un CEO debe decir. No es tarde». La frase fue un intento de rescate. Pero para Xia ya no había nada que arreglar con palabras vacías. Ella lo miró y le habló del trasplante con el mismo lenguaje que había usado para describir piezas. Con precisión, sin melodrama. «No necesito que me agradezcas en titulares», replicó. «Necesito que el trabajo sea reconocido y que se respeten las manos que crean. Lo que hice por ti fue humano, no una moneda de cambio. No vine a cobrar con rabia. Vine a exigir que se nombre la autoría y que se reparen los daños». La conversación, que podría haber quedado en un intercambio frío, tomó un giro cuando Nancheng, en un gesto que parecía surgir de una mezcla de desesperación y de ver que su control se escapaba, hizo algo que raramente había hecho. Bajó la voz y suplicó. No con teatralidad, no arrodillándose en público, sino con la voz rota por la urgencia de un hombre que veía su influencia desmoronarse. «Xia», dijo, «por favor, no destruyas lo que hemos construido. Puedo solucionarlo. Lo puedo arreglar todo. No lo hagas público de la forma en que lo estás haciendo. Dame una oportunidad para arreglarlo». La súplica no era solo por su ego. Era por el imperio que representaba su nombre. Era, además, una petición personal. Que la mujer que una vez había compartido su vida, aceptara un arreglo que lo preservara. La escena, sin cámaras, habría sido privada. Sin embargo, los ecos de la caída habían hecho que sus palabras parecieran clumsy en boca de quien debía ser invulnerable. Xia lo escuchó sin precipitarse. Su mirada buscó la cicatriz que ya no escondía, esa cicatriz que había sido testigo de su don, de su entrega, y que en ese momento parecía no tanto un recordatorio de deuda,
sino una prueba silenciosa de que la historia entre ellos no era un folletín fácil de manipular. ¿Arreglarlo cómo?, preguntó ella con calma. Con una nota, con una donación que lave conciencias, con un titular que aplaca pero no reconoce. No vine aquí para pactos que enmienden tu reputación. Vine para que se haga lo correcto. Nanchen tragó con dificultad. Lo que pedía, en esencia, era que ella aceptara restaurar su privacidad, a cambio de medidas que apenas tocaban el fondo del asunto. Lo que ella pedía, en cambio, era visibilidad y reparación. En ese cruce de intereses, la balanza se inclinó por la verdad. La primera reacción de Nanchen fue de incredulidad, luego, de rabia contenida, después, de súplica de nuevo. Fue una escena que confirmó algo que había empezado a ser obvio desde la galería. Él no había previsto que la mujer que había subestimado tuviera el temple y la estrategia para convertir evidencia en exigencia. Y cuando la presión en el mercado empeoró, la empresa empezó a sufrir efectos colaterales. Pérdida de algunos contratos, retrasos en lanzamientos, rumores de patrocinadores que retiraban su apoyo. El poder, que tanto había servido para maquillar la verdad, también era vulnerable cuando la opinión pública se alzaba con documentos en la mano. Frente a ello, Nanchen decidió intentar algo más drástico: una comparecencia pública. Convocó una rueda de prensa en la que, con voz medida y tintes disculpatorios, anunció una investigación interna y prometió transparencia. Fue un intento de recoser lo que se había roto, pero la presencia de Xia en el auditorio, un día después, lo cambió todo. La prensa, hambrienta de una imagen, observó el cruce de miradas. Ella, desde la segunda fila, levantó la mano para solicitar la palabra. El moderador le cedió el micrófono. El CEO, al verla, sintió que el tiempo se le acababa. «Señores», comenzó ella, «no vine a pedir compasión. Vine a pedir reconocimiento. Lo que sucede hoy no es un acontecimiento aislado. Es la consecuencia de un sistema que valora la imagen sobre la mano que la construye. Les ofrezco una solución constructiva: que se haga público el reconocimiento de autoría, que la firma ANI reciba crédito retroactivo en todas las piezas que conste como tal, y que se establezca un fondo para proteger los derechos de diseñadores emergentes». Sus palabras, tan simples como firmes, no buscaban humillar a nadie. Buscaban reformar. Pero en ese salón, donde el público esperaba sangre o reconciliación fácil, la claridad de sus demandas actuó como un espejo. Nanchen, sintiendo que su último recurso, el dar tiempo a la situación, se evaporaba, acercó un paso más. Su voz, por primera vez, no fue la del ejecutivo que negocia desde arriba. Fue la del hombre que implora. «Por favor», dijo, «no te pido que me perdones. Pido que entiendas que esto puede solucionarse sin destruir carreras. Podemos reparar y colaborar. Te lo pido por todo lo que compartimos». La súplica fue sincera y también tardía. Para muchos en la sala, incluido el público online que miraba la transmisión, el gesto parecía una confesión de culpabilidad. El hombre que había dejado marchar a la mujer que le salvó la vida, ahora imploraba porque la maquinaria que lo sostenía corría peligro. Xia lo miró. Y por un instante su rostro se volvió una superficie pulida donde no cabía la furia sino la justicia medida. Había pasado meses forjando pruebas, recogiendo testimonios, afinando el tiempo del regreso. No convertiría ese esfuerzo en un ajuste emocional privado. No se trataba de humillar a alguien por despecho. Se trataba de conseguir que la verdad dejara de ser un privilegio. «No se trata de ti», respondió ella en voz alta para la sala y para quien quisiera oír. «Se trata de que las manos que crean sean reconocidas. Si lo que quieres es reparar, entonces hazlo de forma que otros no sean invisible otra vez. Cupos de crédito en etiquetas, contratos que reconozcan autoría, un fondo para diseñadores. Eso será la reparación justa». La sala se dividió entre aplausos modestos y un murmullo que olía a cambio. Para Nanchen, la situación era una derrota personal y una lección que la soberbia tardó en comprender. Cuando la rueda de prensa terminó y los micrófonos se apagaron, hubo una escena que muchos testigos no olvidarán.
el hombre que había habitado los grandes salones se adelantó, sujetó la mano de Xia con una mezcla de súplica y arrepentimiento, y le pidió lo que no había pedido cuando pudo haberlo pedido antes, que le permitiera al menos enmendar lo irreparable. «Dime qué hacer», susurró. «No lo hago por mi imagen. No solo por eso. Hazme decir qué debo hacer para que no me veas como enemigo». Hubo un momento en el que la humillación que él sentía era similar a la que ella había padecido por la indiferencia. La diferencia esencial era que ella había convertido el dolor en una herramienta de justicia, mientras que él buscaba una salida que protegiera su mundo. Xia respiró. La tensión en la sala se adensó. Tenía en sus manos la posibilidad de una reparación con alcance real, o el gesto frío de dejarlo solo con la culpa. Sus demandas no eran vindicativas, eran institucionales, y por eso, cuando habló, su voz tuvo la autoridad de quien conoce tanto la belleza como la herida. «Haré un acuerdo», dijo. «Pero no uno para esconder. Quiero que en todas las piezas futuras figure la autoría correcta. Quiero que se reconozca en los catálogos, y que la empresa destine un porcentaje a un fondo que garantice derechos a diseñadores subcontratados. Quiero, además, una disculpa pública de quien se atribuyó mi trabajo y que se retire la pieza atribuida sin crédito hasta que se rectifique». La lista que pidió era concreta. No buscaba la ruina de nadie. Buscaba que el sistema cambiara. Para Nancheng, aceptar era admitir culpas y abrir camino a reformas que podrían sonar costosas. Para ella, era un triunfo. Él aceptó sin dudar. Aceptó porque la evidencia y la presión lo obligaban y porque había en su voz el reconocimiento tardío de un deber humano. Que aquello que le había dado vida no podía ser tratado como un bien fungible. Por un instante, la magnitud de su súplica quedó clara. No pedía restitución para sí mismo, pedía la posibilidad de conservar lo que construyó, sin que una mancha de injusticia lo consumiera. Por eso la puso en posición de decidir. La negociación que siguió fue larga y técnica. Abogados, cláusulas, plazos, términos públicos. Pero el resultado fue visible al cabo de semanas. Comunicados donde la casa matriz reconocía la autoría de Annie en varias colecciones. Una línea dedicada a diseñadores emergentes con créditos visibles. La retirada temporal de piezas mal atribuidas y su reedición con el nombre correcto. Xu Yiyi, por su parte, se vio en la necesidad de emitir una disculpa contenida, y la presión sobre ella hizo que, más tarde, su figura mediática menguara. No hubo linchamiento vulgar. Hubo consecuencia profesional y reputacional. En el transcurso de ese proceso, Nancheng buscó reconciliar en términos meramente humanos. No buscó recuperar un matrimonio que, por entonces, había sido más una alianza que una historia de corazón. Lo que él quería era reparar, y lo hizo de la única manera que aún le estaba permitida, suplicando perdón y aceptando las condiciones que le pusieron. No hubo grandes escenas melodramáticas. Hubo un hombre que, sorprendido por la capacidad de alguien a quien había subestimado, suplicó porque sabía que perdería más si se aferraba a la desmentida. Xia cerró su capítulo con un gesto simbólico. En una ceremonia modesta, delante de la prensa especializada, y de un público que ya no buscaba culebrón, presentó una colección firmada con su nombre. Las piezas brillaron de otra manera, no solo por el diseño sino por la historia que las sostenía. Llevaban discretamente una marca que aludía a la cicatriz, un sello que convertía la herida en símbolo de autenticidad. La prensa habló de una redención profesional y de una mujer que había sabido transformar el desprecio en justicia. Ella, sin embargo, no celebró. Simplemente cumplió con lo que se había propuesto. En los meses que siguieron, la casa de Nancheng ajustó políticas, hubo cambios en contratos de diseño, y la industria empezó a mirar con más atención la autoría detrás de las imágenes. Para muchos, fue una victoria colectiva. Para otros, un recordatorio incómodo de que la fama y la apariencia pueden ocultar prácticas injustas. Xia volvió a su taller con un equipo pequeño pero fiel, con clientes que la buscaban por su nombre, y con la tranquilidad de quien ha restaurado una parte vital de su identidad. No se dejó llevar por la venganza. Dejó que la verdad actuara como reparación.
El final personal entre ella y Nan Cheng quedó en un lugar a la vez claro y complejo. Él pidió perdón, suplicó, ofreció arreglos. Ella aceptó la reparación institucional y la restitución profesional, pero no regresó a la vida cómoda de antes. Había aprendido que aceptar de nuevo supondría volver a una estructura en la que la invisibilidad era posible. Eligió la dignidad del reconocimiento y la independencia de su taller. En privado, concibieron un entendimiento. Él asumiría su responsabilidad pública y ella seguiría adelante con su trabajo y su nombre. No hubo reconciliación romántica. Hubo, en su lugar, una corrección ética que el público pudo ver y aplaudir. La última imagen que quedó en los titulares no fue la de un hombre humillado por despecho, sino la de una mujer que transformó su propia historia en una lección para toda la industria. Aquel que la había dejado por otra, terminó suplicando en el sentido más literal del verbo. Pidió que se reconociera su error, que se le permitiera enmendarlo, y que su empresa adoptara medidas correctoras. Su caída simbólica no fue un escarnio, fue la consecuencia natural de una verdad que, cuando se prueba, exige medidas. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron a Xia si había sentido placer por la súplica del CEO, ella respondió con una calma que cerraba la historia. No vine a ver caer a nadie, dijo. Vine a que lo que es justo recupere su lugar, eso basta. Y con esa frase, que poseía la simpleza y la nitidez de una gema bien cortada, se cerró el círculo. La mujer que había sido dejada, la que había donado sin pedir reconocimiento, volvió irreconocible en su forma pública. Porque su poder ya no residía en el anonimato, sino en la evidencia y en su nombre. Y él terminó suplicando para reparar lo que la indolencia había quebrado. Si esta historia te ha impactado, cuéntanos en los comentarios qué decisión hubieras tomado en su lugar, y descubre otras historias similares en nuestra playlist.